En esta oportunidad hablaremos de habilitación de día y hora y las diligencias que deben realizar el oficial de justicia en esas condiciones. Analizaremos las reglas, las normas legales y reglamentarias que permiten dar una solución a estas cuestiones. Día y hora hábil. Las diligencias solo pueden ser realizadas durante el horario y día hábil, bajo pena de nulidad. Esto lo establece enfáticamente la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 142. Es decir, cualquier diligencia realizada fuera de estas oportunidades automáticamente adolece de nulidad. Sin perjuicio de eso, hace responsable al oficial de justicia de otro tipo de responsabilidades, como habíamos visto en presentaciones anteriores, sea responsabilidad civil, si de la nulidad se ocasiona algún perjuicio para la parte, o responsabilidad disciplinaria por haber incumplido con las normas a su cargo. Ahora bien, ¿cuáles son los días hábiles? Son días hábiles todos los días del año. Eso es lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, excepto los sábados y domingos, los feriados nacionales y provinciales y las ferias judiciales, ordinarias o extraordinarias. Ahora bien, en cuanto a las horas hábiles, solamente en el caso de los oficiales de justicia tenemos que tener en cuenta que las diligencias que realizamos son aquellas realizadas fuera de la oficina, es decir, tenemos que tener en cuenta que nuestro horario es distinto del horario de funcionamiento normal de las dependencias del Poder Judicial, llámese juzgado u oficinas administrativas. En este caso, son horas hábiles para el cumplimiento de las tareas de los oficiales de justicia, las que median entre las 7 horas y las 20 horas. Durante todo este periodo podemos realizar válidamente cualquier tipo de diligencias, sean de notificaciones o mandamientos. Ahora bien, una pregunta que se impone, ¿qué pasa con el asueto? Porque muchas veces siempre se pregunta, ¿el asueto impide la tarea del oficial de justicia? Aun cuando el asueto es excepcional dentro del Poder Judicial, normalmente cuando se toman medidas que implican la suspensión de actividades se recurre a la feria, el asueto está regulado en el reglamento del Poder Judicial. Y lo que hay que resaltar es que el asueto no inhabilita el día ni la hora. No olvidemos que el asueto puede ser decretado todo un día o solamente una fracción dentro del día, de tal hora a tal hora. El asueto no inhabilita. Eso implica que el oficial de justicia debe realizar las diligencias que le han sido encomendadas, en el orden que ya habíamos visto en otras presentaciones. Ahora bien, habilitación y urgencia. Habíamos dicho también con anterioridad que la habilitación de día y hora no implica necesariamente que se trate de una diligencia urgente. Será el oficial de justicia el que en cada caso determinará si la diligencia encomendada es o no urgente, que por consiguiente tenga un orden de preferencia en el cumplimiento de las mismas. Entonces tenemos la habilitación. La habilitación es lo que permite que un horario inhábil se convierta en hábil. Esa habilitación puede ser expresa y esta a su vez puede ser o legal o judicial, es decir, puede provenir de una disposición legal o de una orden judicial dictada en un proceso concreto, que es precisamente la diligencia donde interviene el oficial de justicia. Pero también existe lo que se denomina la habilitación tácita, que solamente se produce durante el cumplimiento de una diligencia. La habilitación expresa entonces puede ser legal cuando está contenida en una disposición legal o reglamentaria, judicial cuando lo establece un juez en una causa determinada. La habilitación judicial además tiene un requisito adicional, debe ser expresa, debe estar consignada expresamente en el texto del instrumento, sea una cédula o sea un mandamiento. Y esto surge claramente de las disposiciones contenidas en el artículo 217 de la Ley 12, número 27, que es el actual Código Procesal Civil y Comercial,
y el artículo 57 de la ley número 13, número 2, que es el actual Código Procesal Laboral. La habilitación judicial no es implícita, no se presume, no importa la gravedad de la diligencia que el oficial de justicia pueda apreciar del texto del instrumento. El único que habilita es o la ley o el juez. La habilitación tácita, ¿en qué consiste? Una diligencia iniciada en día y hora hábil puede ser llevada a su fin en tiempo inhábil sin necesidad de habilitación alguna expresa. Esto está contenido expresamente en el artículo 155 de la Ley 12, número 27, y me estoy refiriendo al Código Procesal Civil, que en este punto también se aplica al Código Procesal Laboral porque no existe norma equivalente en este último código. ¿Qué implica? Yo empiezo una diligencia, generalmente de mandamiento, a las 7:35, es decir, a las 19:35 horas. Durante todo el transcurso de la diligencia, llega a las 20, pasa el horario, llegan a las 20:30. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos la diligencia o no? Directamente no, continuamos con la diligencia hasta la finalización de la misma. Este artículo me permite esto. Habilitación legal. Existen varias disposiciones que establecen específicamente para determinados casos la habilitación de día y hora. Es decir, no es necesario en estos casos que medie una orden judicial concreta. Ya el oficial de justicia actúa habilitado por la propia ley. No es necesario entonces la orden del juez. ¿Cuáles son los casos? En primer lugar, en las causas criminales. La habilitación se limita a la etapa de instrucción. Esto está contenido en el artículo 146 de la Ley 4, número 15, es decir, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto implica que durante la instrucción, toda diligencia de notificación, porque los mandamientos son excepcionales en el proceso penal, cuentan ya automáticamente con habilitación de día y hora. Los siguientes casos son los casos de violencia familiar. Son hábiles todos los días y horas del año, dice el artículo 655 del actual Código Procesal Civil y Comercial. Esta es una de las reformas que introdujo la ley 12, número 27. Es decir, en los procesos de violencia familiar, sea para notificar alguna resolución judicial o para llevar adelante algún mandamiento, concretamente los mandamientos de exclusión del hogar, aún los mandamientos de constatación judicial que puedan ordenarse en estas causas, no necesitan habilitación judicial expresa. Ya existe esta habilitación legal. También existe habilitación legal en los casos ciertos casos de la prueba testimonial, concretamente en el caso de incomparecencia de testigo. Si se comprueba que el testigo pudo comparecer, la audiencia que se señala luego de comprobado este hecho, esa audiencia se notifica a la parte contraria a la que ofreció la prueba con habilitación de día y hora. Esto está contemplado en el artículo 416 del Código Procesal Civil y Comercial actual. Otros casos que también cuentan con habilitación de día y hora son aquellos resoluciones de traslado de demanda, audiencia y sentencia en los procesos o medidas autosatisfactivas. Es decir, esto está contenido en el artículo 637 del actual Código Procesal Civil y Comercial. Estos casos, audiencia, traslado de demanda y sentencia, deben ser notificados con habilitación de día y hora. Ahora bien, esta habilitación ya surge de la ley. No es necesario, en este caso, que en la cédula se consigne que se libran con habilitación de día y hora.
Otro caso que también requiere habilitación, que establece habilitación legal, es el caso de los juicios de alimentos para notificar la segunda audiencia para el caso de incomparecencia a la audiencia preliminar. Esto está contemplado en el artículo 699 del Código Procesal Civil y Comercial actual. Es decir, establecida la primera audiencia en el proceso de alimentos, fracasada o frustrada por incomparecencia del alimentante, la segunda audiencia se notifica con habilitación de día y hora. Y finalmente, el último caso que también contiene una regulación legal específica es el caso de reconocimiento de mercaderías realizada por peritos. La fecha para la realización de este acto debe ser notificada con habilitación de día y hora en virtud del actual artículo 805 del Código Procesal Civil y Comercial. Muchas gracias.